Buenas noches y bienvenidos a un nuevo Aragoneses. Esta noche hablaremos de literatura con uno de los mayores conocedores de este campo en nuestro país. Es historiador y también catedrático emérito de literatura española, José Carlos Mainer. Buenas noches. Hola, bienvenido buenas noches. a Aragoneses. Gracias. Antes de hablar de literatura, vamos a conocerlo un poquito mejor, vamos a ahondar en su trayectoria. Usted nace en Zaragoza y estudia aquí en la Universidad de nuestra ciudad filología hispánica. También en Barcelona estudia también estos estudios. ¿Por qué se decantó por filología hispánica? Bueno, yo me decanté por filología hispánica porque siempre me había gustado escribir y de repente hallé una carrera que trataba más o menos de eso, trataba de leer, que era fundamentalmente lo que más me gustaba, y de escribir, bueno, pues que secundariamente también me gustaba hacerlo. Y bueno, yo inicié la carrera de filosofía y letras, los que entonces eran cursos generales en Zaragoza, y luego cursé en Barcelona, que también fue otra decisión en el fondo muy personal de hacerlo allí. Los estudios de la especialidad de filología española, que entonces no era así, estaba metida en el marco de la filología románica en general. Estudié en Barcelona pues por una serie de razones. Me resultaba mucho más sugestivo que Madrid. Madrid ya lo conocía y Barcelona no, con lo cual había un aliciente más. Pero yo creo que no fue una decisión errónea. Barcelona era entonces una ciudad estimulante donde se podían aprender muchas cosas, incluso, y quizá las principales, al margen de la propia universidad, donde había maestros estupendos. Y bueno, pues estoy muy satisfecho con lo que yo aprendí en la carrera y luego con los años bastantes en los que viví en la experiencia de Barcelona. Allí hablaba de los maestros, ahí coincidió con Blecua, con Riquer. ¿Qué recuerda de esos años de estudiante allí en Barcelona? Pues yo tengo excelentes recuerdos y de Blecua y de Riquer de una forma muy particular. Con Blecua la relación era de una naturaleza más personal. Era amigo José Manuel Blecua, era amigo de mis padres. Era una relación más afectiva. Yo iba periódicamente a su casa. En alguna ocasión me prestaba libros mientras yo hacía la carrera. Con Riquer la relación era inevitablemente más distante porque Riquer era un profesor que infundía santo temor, ¿verdad?, a sus alumnos. Pero bueno, fue también otra relación enormemente
dimensión distinta de la que da Blecua. Con Riquer tenías un acercamiento más al mundo de la filología románica en general y sobre todo en su aspecto de literatura medieval, y con Blecua era sobre todo el siglo de oro español el que se conocía, pero también yo le debo mucho en lo que luego ha sido mi especialidad, en el acercamiento a la literatura española contemporánea. Nos decía que le gustaba la literatura desde siempre. ¿De niño que solía leer? Yo de niño que solía leer lo que podía. Pero vamos, mi currículum de lector infantil en aquella época, pues yo pienso que era el común. Pues yo leía a Julio Verne, lo sigo leyendo cuando puedo, cuando tengo algún rato libre vuelvo a leer un libro de Julio Verne. La isla del tesoro, que quizá fue mi primer descubrimiento fascinante, algo también de lo que entonces era la literatura infantil, las aventuras de Guillermo, por ejemplo, de Reginald Crompton, que yo las asociaba fundamentalmente a que las empecé a leer cuando tenía 11 años, la misma edad de Guillermo, en la ficción. Y luego ya enseguida fui pasando a otras cosas. Pues en un momento determinado y en Barcelona sobre todo, mi mundo literario se enriqueció enormemente, pues porque había muchas más posibilidades, librerías que tenían cosas mucho más tentadoras y amigos que habían leído mucho más que yo, cosa que pues descubrí por primera vez y que también es un estímulo importante. Vamos a seguir repasando su trayectoria. Después de licenciarse, trabajó como profesor en las universidades públicas de Barcelona y en La Laguna, y fue visitante en las de Londres, Oslo y Bergen. Y desde 1982 es catedrático de la Universidad de Zaragoza, hoy catedrático emérito. Muchos años dedicado a la docencia, me imagino que es algo que le apasiona. ¿Qué destaca de su faceta como profesor en la universidad? No lo sé, solo tendrían que destacar en todo caso los demás. Yo ahora ya no soy ni siquiera profesor de mérito, lo he sido. La universidad me concedió ese privilegio, pero ese privilegio caduca inevitablemente con la jubilación, y con la jubilación ya simplemente es ex catedrático o clases pasivas, como se decía en la lengua, en fin, más vetusta. Bueno, como profesor, pues yo he sido un profesor al que le ha gustado mucho dar clases, me lo he pasado muy bien. Ser profesor
cual quiere decir que se las obliga a estudiar, a verlas, a plantearlas de cara a la transmisión de unos conocimientos, pero también genera un movimiento de respuesta. Los alumnos son muchas veces los que te llevan por otros caminos, los que hacen preguntas que inevitablemente te plantean otros problemas. Cuando ese intercambio se produce, que por supuesto no es siempre la cotidianeidad de la enseñanza, pues puede ser en algún momento aburrida, pero no muchos. Yo me he aburrido en muy pocos. Cuando eso se produce es enormemente enriquecedor. Y yo realmente reconozco que cuando abandoné la universidad no he sido un profesor nostálgico en ese sentido. Tenía afortunadamente otras cosas que hacer y más tiempo disponible, lo que no estaba mal, pero si bien no soy, digo, nostálgico de mis años de enseñanza universitaria, pues sí que realmente tengo un recuerdo excelente de ellos, muchísimo mejor que el de otras cosas que lleva aparejada la vida universitaria. Pues convivencia, reuniones, en fin, todo este tipo de cosas que a mí nunca me han divertido demasiado. Trabajo más administrativo. Exactamente. ¿No le ha tocado dar clase con el nuevo plan Bolonia? ¿Qué le parece esa aplicación que ha hecho España del plan? Bueno, que ha hecho España y casi todos los países europeos. Es decir, el plan Bolonia tiene tres aspectos, de los cuales hay uno francamente malo, uno que en fin, es mediocre, por lo menos de resultados, y uno que es bueno. Empezaré por el bueno. El bueno es la homogeneización de estudios en toda Europa, que era el propósito inicial, que me parece algo estupendo. Todo lo que contribuye a eso, desde el proyecto Erasmus, bien conocido, hasta lo que en este caso significaba Bolonia, pues me parece muy bien. El aspecto que podía conducir a la mediocridad es algo que reconozco que era necesario, pero que se ha mecanizado y burocratizado demasiado, que es esa división de ciclos muy estricta, esa visión de las asignaturas a veces muy cerrada, esa especie de burocratización de la enseñanza que deja en principio muy poco margen a la improvisación. Alguien me dirá, hombre, que la improvisación es una barbaridad. Y no todos los improvisadores son geniales, pero bueno, yo pienso que la
universidad no es simplemente una mecánica aprendida y que se sigue, sino que debe ser algo abierto a otras posibilidades. Y finalmente está la cosa mala, absolutamente mala, que es precisamente ese exceso de burocratización y esa idea sobre todo de que el mundo del conocimiento universitario debe responder estrictamente a las exigencias del mercado, que hay que buscar asignaturas o hay que buscar enseñanzas que tengan una repercusión inmediata en la creación de una riqueza pública o en la satisfacción de presuntas necesidades de la vida social. No lo sé, en ese orden de cosas pienso que muy mal camino le puede quedar a la filología bíblica, por ejemplo, o a la investigación sobre las lenguas primitivas en la antigua Hispania, o a muchísimas cosas, ¿no? O a estudios, por ejemplo, pues sobre campos literarios españoles que todavía no están demasiado bien estudiados. Si todo se plantea desde ese punto de vista y como una suerte de solución universal de los problemas de la difícil incardinación del mundo del universitario en la sociedad, pues mal vamos. Esperemos que se den soluciones. Yo lo eludí en lo que pude decir hasta el último momento de mi carrera docente. Daba los cursos que todavía sobrevivían, digamos, del plan de estudios tradicional y evité por todos los medios el impartir materias que pertenecían a los nuevos planes y que estaban dentro de esa especialización y de esa gradualización de la vida universitaria en la que ahora mis compañeros que viven allí y que viven de eso pues andan metidos. Vamos a seguir y hablamos, si le parece, de su campo más estricto, estudio de la literatura contemporánea. Sí. En los años 70 hizo mucho ruido su libro Falange y Literatura sobre los escritores falangistas. Se ha dedicado fundamentalmente, decíamos, al estudio de la literatura española del siglo XX, y a usted se debe la difusión del término Edad de Plata. ¿Por qué ese estudio de esa franja más contemporánea de la literatura? ¿Por qué se decidió por esa especialidad? Bueno, pues en primer lugar por su actualidad, porque era la mía directamente, porque en aquel momento diríamos que la pauta académica más observada todavía
había, decía que sobre escritores vivos no debían hacerse tesis doctorales y había una cierta prevención. Luego he visto que en parte, solo en parte, era justificada contra los estudios de actualidad literaria. A mí, sin embargo, era lo que me fascinaba, lo que no la actualidad literaria inmediata, sino la actualidad próxima. Aquella actualidad que además en aquel momento pesaba sobre ella, digamos, una cierta el peso de un cordón sanitario, ¿no?, que nos protegía de ella, que era la literatura anterior a 1936. Yo empecé a leer cuando me enteré de que existían y pude hacerlo, pues escritores españoles del exilio, por ejemplo, o escritores que habían sido republicanos, militantes y por lo tanto habían pasado después al exilio, escritores que no se podían leer en España en aquel momento por alguna razón, y eran muchos. Es decir, cuando salió la edición de la Regenta de Clarín en 1966, creo recordar que fue, sí había una edición de la Regenta, pero prácticamente no había tenido difusión. La Regenta era un libro, no digo que prohibido, pero sí un libro que se veía poco. Yo hice la tesis de licenciatura sobre Ramón Gómez de la Serna, uno de cuyos libros, que tenía un título muy tentador, se llamaba Senos, y por supuesto eran los senos femeninos, ni que decir tiene, pues era un libro que no figuraba en las obras completas del autor y que sin embargo tenía una venta, no diré de tapadillo, pero sí una venta incitante en los libreros de viejo que yo entonces frecuentaba. Era un libro buscadísimo. Es además el estudioso más autorizado para hablar de Baroja, también de autores aragoneses como Sender y Harnés, ¿no? Y además de todos ellos escritos. de todos, sí. Y además sí que le quería preguntar si influyen los acontecimientos estos que nos ha relatado de, bueno, de la guerra civil, la transición, los acontecimientos históricos, políticos, económicos en la literatura que se está haciendo en esos momentos. Evidentemente, claro que influyen en las dos literaturas que se hacen sobre ellos. Por una, en esa literatura que yo estudiaba, donde era patente que aquellos escritores, incluso un hombre como Benjamín Harnés, aparentemente cultivador de una novela idealizante, vanguardista,
realidad y en el que, sin embargo, la realidad está ahí de una manera clara y, 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 y dramática en muchas ocasiones, incluida en su propia obra, como lo estuvo también en su propia biografía. El caso de Baroja es evidente, porque Baroja es como un termómetro de la vida española, de la vitalidad española, desde que empieza a escribir en 1900, en que se publica su primer libro, hasta que escribe ya sus tardías memorias a finales de los años 40, ¿no? Eran escritores que estaban en contacto con la realidad. Y a mí lo que me interesaba también era que la historia literaria, que era lo que yo hacía y a lo que había pensado en dedicarme, pues estuviera en contacto con la realidad. Y la realidad española de aquel momento era que muchos de aquellos escritores de los que yo trataba o eran desconocidos en España. Ramos Sender prácticamente era absolutamente ignorado. Harnés también en gran medida. No sé decir si el caso de Pío Baroja, pero sobre Pío Baroja había todavía prejuicios, ¿no? Los prejuicios de esa línea de Baroja del que se hablaba tanto, de aquellas ideas barojianas que parecían simplemente caprichos y voluntarismos del autor, y que sin embargo pues yo creía que valía la pena estudiar, compartir, colocar en lo que habían significado en su momento y en lo que podían significar para nosotros. Yo siempre creí que el hacer historia literaria no era simplemente contribuir a un museo del pasado, sino vitalizar aquella literatura, entenderla, interpretarla. ¿Cómo ve estos acontecimientos que estamos viviendo ahora ya en el siglo XXI? ¿Influirán en la literatura los estudiosos del siglo XXI posteriores que todavía pues, no se han dedicado a eso? ¿Estudiarán la literatura que se está haciendo actualmente vinculada a esos acontecimientos también? Sí, con certeza. Y además se encontrarán un excelente campo de trabajo. Primero porque ahora se escribe muchísimo más de lo que se ha escrito nunca. Que va a ser incluso difícil que se pueda decir que un escritor, vamos, o que un estudioso de la literatura, que por ejemplo quiera contemplar, siquiera sea de lejos, ¿no?, el fenómeno de la producción literaria en Internet, sea capaz siquiera de leer un tanto por ciento reducidísimo y representativo de lo que ahí se produce.
Pero en fin, volvamos a la vieja noción que identifica la literatura con los textos editados, escritos, publicados y difundidos por los medios usuales y un tanto arcaicos. Habrá mucho que trabajar en todo ello, es decir, la transición española por englobar en una palabra ya convencional lo que ha sido la vida literaria española. Yo diré que desde, y suelo decir, ¿no?, que la transición, al menos en el mundo literario en España, empieza a mediados de los 60, cuando el franquismo está vivo manifiestamente, pero ya no es un ingrediente en la vida cultural, sino como un elemento represor que se elude en la medida en que se puede, o que se combate a veces naturalmente con elipsis y con recovecos que hay que buscar. Bueno, pues desde ese momento en el que empieza una transición hasta que llega pues esta post-transición en la que actualmente estamos viviendo, en la que se pone en causa lo que la transición ha sido y en la que se revisa muy críticamente el pasado cercano. Bueno, todo esto va a proporcionar un campo de trabajo, yo creo que enorme y fascinante, a los que nos sucederán como historiadores literarios, porque yo de eso soy simplemente lector de a pie en estos momentos y poca cosa más. Sigamos profundizando, repasando su trayectoria. Ha colaborado usted en la publicación de numerosos artículos, también es autor de más de una treintena de obras, entre ellas, bueno, ha dirigido la historia de la literatura española, compuesto una gran obra compuesta por 9 volúmenes, de la que usted además ha escrito el volumen número 6. ¿Cómo ha sido ese proceso de dirección de esta obra tan monumental? Bueno, pues ha sido un proceso muy grato, de algún modo, por el trato fundamentalmente que tuve con quienes aceptaron ser mis colaboradores y se encargaron de cada uno de aquellos textos, y sobre todo entendieron y aceptaron. Eso es lo que siempre, por lo que siempre les guarda gratitud, y aceptaron las premisas que yo había previsto para aquella historia literaria. Yo quería una historia literaria que no fuera exactamente académica, que tuviera ciertas condiciones de ensayo, que reflejara una visión de la literatura en la que pudiera haber una
análisis específicamente literario y estético de los textos, pero también paralelamente se contara la vida de la literatura como, como materialidad, como producción ideológica por un lado, pero también por otra parte como producción mercantil, editoriales, nombradía de los diferentes autores en cada momento, lugar que la literatura ocupa en la percepción de la vida social. Bueno, a mí todo eso me interesaba que en un momento determinado se contara. Era un buen momento para hacerlo y para poderlo exigir a mis colegas. Era un momento en el que además ya desde hace unos años la historia literaria volvía a ser algo respetable, porque hubo un momento en que realmente no lo fue, y los procedimientos de la crítica literaria muy innovadores y a veces muy sofisticados, parece que mandaron al desván de los recuerdos, ¿no? La vieja historia de la literatura nacional, las historias nacionales de la literatura. Pero vuelvo a decirlo, cuando este proyecto se concibió por parte fundamentalmente de mi editor de entonces, Gonzalo Pontón, de Editorial Crítica, que fue el que me lo propuso, bueno, pues había ya una posibilidad de renovar aquel campo, y es lo que yo intenté con estos 9 volúmenes, y vuelvo a decirlo, imposible hubiera sido sin la ayuda, la colaboración estrecha de quienes creyeron en el proyecto y se pusieron a escribir. Su último trabajo, su último libro, fue publicado en 2014, Historia mínima de la literatura española. ¿Qué encontramos en esta historia mínima? Un encargo, fundamentalmente. Yo no me hubiera atrevido jamás a escribir una historia de la literatura española en 200 y pico páginas que tiene, en un librito pequeño, de no haber sido por la sugestión de mis editores en aquel momento, y la existencia de una colección que se llama así, Historia mínima de. Hay historias mínimas de varias cosas, ¿no? Hay de la mitología, del País Vasco, como es una colección mexicano-española o hispano-mexicana, si se prefiere, pues han salido también algunos temas o algunos volúmenes dedicados a temas americanos. Bueno, esto era simplemente un reto, pero un reto como puede serlo casi el hacer un crucigrama, ver cómo se podía allí encardinar una lista de nombres, una lista de obras, pero que por otra parte no fuera una guía telefónica, sino que realmente se articulara un
discurso, como decíamos, ¿no? Al propósito de aquellas cosas que salían, me costó escribirlo y sobre todo me costó corregirlo, ponerme sobre ello, cambiar las cosas de un sitio a otro, modificar una frase, reducir otra. Siempre sobran adjetivos, es una de las cosas que uno descubre cuando escribe en los periódicos o cuando escribe historias mínimas, siempre sobran los adjetivos. Y bueno, pues me salió un libro que ha tenido bastante fortuna. Aquí en Zaragoza, en la institución Fernando el Católico, tiene usted, dirige la cátedra Benjamín Jarnés. ¿Qué labor realiza en ella? Bueno, pues yo realizo la labor que las cátedras y en general todas las personas que formamos parte de la institución Fernando el Católico como consejeros realizan, que es la proposición de cursos, de esos cursos muchas veces generan libros que se publican sobre ellos, la participación a veces en reuniones, bueno, la propuesta de temas, de planes, de cosas. Yo reconozco que estoy más en deuda con la institución Fernando el Católico que ya conmigo. Yo soy poco laborioso para estas cosas, pero sí que en algún momento determinado esto me ha proporcionado, y recordaré la última, pues la satisfacción de hacer cosas que pienso que sobre útiles eran además debidas. Cuando se celebró el centenario de Ildefonso Manuel Gil, director que fue de la institución, se celebró el año 2012, hace poco. Director que fue de la institución y además la persona que me llevó a mí a la dirección de esta cátedra Benjamín Jarnés, pues tuve la oportunidad de organizar un curso que bueno, luego ha generado un pequeño libro sobre Ildefonso Manuel Gil en la generación de 1936, del que, aunque solamente tengo un articulito, que fue la conferencia que yo impartí allí, pues es un libro del que estoy razonablemente satisfecho y pienso que lo estaría también Ildefonso Manuel Gil, que había sido siempre uno de los defensores de la existencia de aquella generación de 1936, que a él le había partido la vida en 1936, pero que posiblemente por eso mismo se sentía profundamente vinculado a su existencia, y lo dijo en palabras casi estremecedoras, ¿verdad? Leídas además en Estados Unidos, que en ese libro se recuerdan y se comentan. Además
además de colaborar de forma ocasional en el Heraldo de Aragón, lo hace de forma regular en el país. Y me imagino que será una labor difícil la de enjuiciar el trabajo de otros autores. ¿Le crea sin sabores este proceso de digamos, pues este ejercicio crítico? No, porque confieso una cosa, yo siempre a mis editores en los periódicos suelo elegir las obras que reseño y siempre les he dicho que a veces algunos se han quedado así muy sorprendidos, han puesto más la cara, que yo no reseño las obras que no me gustan. Rectifico, a lo mejor si una obra me disgusta mucho y me parece profundamente perjudicial por alguna razón, ¿no?, para el buen curso del conocimiento, del entendimiento de las cosas, a lo mejor la elegiré para reseñar. Pero yo en principio tengo que tener una cierta empatía con aquello de lo que hablo. He hablado de muchas obras con las que no estoy de acuerdo. Recordaba usted hace un momento que yo escribí Falange en Literatura, fue mi primer libro, y además lo he ampliado recientemente, y yo desde luego no soy falangista, y estoy en contra de lo que aquello significaba, pero una cosa es historiar lo que no te gusta, que puede ser una obligación moral que nos impone, y otra cosa es convertir eso o hacer una reseña de algo que no te gusta para darle un capón a un señor que acaba de escribir un libro. Creo que conviene que se haga, pero son otros los que lo hacen. Yo normalmente escribo de libros en los que por lo menos hay algo que a mí me ha interesado particularmente y que creo que conviene resaltar. Para terminar, recordamos que recibió en 2002 el Premio de las Letras Aragonesas. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento? Hombre, supuso un reconocimiento que yo agradecí y sigo agradeciendo mucho. Primero porque la lista del premio de las letras aragonesas pues es una lista ya cumplida e importante, y es un honor cada vez que hay uno más, de algún modo tener un compañero, ¿no?, en ese reconocimiento. Para mí fue importante, vino después de un año que había sido muy intenso, porque yo había estado dirigiendo las actividades del Centenario de Sender, y bueno, pues fue un acto inolvidable y es un galardón que yo tengo en mucho. José Carlos Mainer, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos ya, les invitamos a acompañarnos como siempre